Muy buenas tardes, bienvenido al cuarto día en la Semana Internacional del Coaching, hoy a las 2 de la tarde con nuestra reacción a esa invitación que hace la International Coach Federation en la que invita a reimaginar el futuro del coaching. Si nos has estado siguiendo ya sabes que hemos hablado del problema histórico, del problema de la definición y del problema metodológico que no ha sabido resolver la ICF ni ninguna asociación. Te recomiendo estos videos porque lo dejamos claro en 15-20 minutos, planteamos el problema y te decimos cómo darle una solución. Hoy pasamos a los principios. Sin principios coherentes es imposible una práctica eficiente. Leonardo. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Esa frase me gusta mucho, la frase que relaciona la importancia que tienen los principios para la práctica en sí misma. Uno sin principios va a terminar haciendo una práctica ineficiente, que además esa ineficiencia puede producir daño y mucho daño, dependiendo de dónde se haga, ¿no? Entonces, vamos a recapitular nuevamente cosas que hemos venido viendo en estos días con estos vídeos que hemos sacado. Hay una supuesta, y siempre estamos hablando del mainstream, del coaching mainstream, que es el que promueven las asociaciones, ¿no? Entonces, fuentes diversas a nivel histórico, definiciones de coaching laxas, ambiguas, donde vale la transferencia y por lo tanto prácticamente cualquier cosa se puede incluir ahí. El todo vale con el eclecticismo metodológico que hace que prácticamente dentro de cualquier disciplina, con cualquier metodología, cualquier técnica, herramienta que tú utilices, puedes decir que estás haciendo coaching prácticamente sin problema. Bueno, la pregunta que nos viene ahora es cómo puedo, desde un posicionamiento metodológico ecléctico, defender o promover un principio. Porque eso implica, Daniel, demarcar. Implica decir, este principio yo lo tengo como fundamento y por lo tanto me demarca, me delimita prácticas, me delimita metodologías, me delimita... Ahora, fíjate, ya no es solamente porque el eclecticismo no delimita nada, que eso está claro, es que no hay principio, el principio es un principio, el comienzo. ¿Cuál es el principio, el comienzo histórico del coaching? No lo había. ¿Cuál es el principio teórico que me permite definir el coaching? No lo encontramos. ¿Cuál es el principio metodológico? El no principio, es decir, lo que venga. Vale. Por lo tanto, no hay principios. Y cuando digo esto, yo no me estoy refiriendo a lo que los coaches dicen que es importante, como el principio de respetar al cliente, el principio de la conciencia del otro, el principio de la libertad, es que de boca lo dicen, sino si esos que ellos promueven como principios propios del coaching, como la responsabilidad, realmente son coherentes con todo el posicionamiento, Daniel, que venimos manifestando y que vemos que es totalmente incoherente. Por eso yo pongo ahí, no se puede, no, porque no pueden sostener de manera discursiva, lógica o científica que exista un comienzo en algo que me permita a mí poder posicionarme. Y este hecho, que va más allá de lo que dicen, porque el lenguaje no crea la realidad, claro, necesariamente, y además, estos son no por decirlo, entonces se cumple, claro. Nos lleva a una situación de mala praxis y de críticas constantes al coaching mainstream, a ellos que dicen que hacen coaching, que tienen razón. ¿Sí? Esto es el motivo por el cual muchas veces a mí me da vergüenza llamarme coach. Broncano, en este programa de televisión muy conocido en España, con una audiencia enorme, hizo ¿cómo que se dice? Un episodio en el que habló de coaching y puso la definición. En un momento, ¿no? Charlatán, sinvergüenza, vendehumos, y dice, se autodenomina coach porque es más corto y cabe mejor en las tarjetas de visita. Y Broncano tiene razón, porque está hablando del coaching mainstream, del mainstream del coaching. Es un caballito de Troya, como he dicho ya varias veces. ¿Sí? Utilizo la palabra porque me viene bien, no porque exista un principio detrás. Pero hay muchas críticas. Pero además, Leonardo, en los
videos anteriores, por si la persona que está viendo este video acaba de llegar, Sí, podrás corroborar que Broncano tiene razón, tal como lo hemos explicado nosotros con respecto al mainstream del coaching. absolutamente. Al no haber definición, al no haber Absolutamente. nada, pues pongo coaching porque vende, o porque la palabra se filtró, como dijo Olaya. Como dijo Olaya, se filtró y viene muy bien para meter dentro Cualquier lo que a mí cosa. me apetezca. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, bueno, la crítica, por ejemplo, que está haciendo constante, bueno, que ya ha hecho en varias ocasiones Rosarín, Sí. también tiene razón si lo vemos desde el punto de vista del mainstream del coaching. Y aclaramos que, hombre, en muchas ideas no estamos de acuerdo con Rosarín No. porque son pensamientos diferentes y divergentes. Totalmente. Pero lo que dice, yo también he escuchado con atención lo que dice del coaching y digo, es que es verdad. Ojalá Rosarín, lo vamos a etiquetar y dice, te estás refiriendo al mainstream del coaching. Ojalá pudieran ver a qué es lo que está. Pero claro, por eso es mainstream. Mainstream es la corriente principal, es lo que la gente conoce, lo que se habla por ahí, lo que la gente tiene en la mente sin haber estudiado, sin haber investigado, sin haber profundizado. Y bueno, esa idea, que además es la que se aprovecha en las asociaciones y escuelas para vender acreditaciones, cursos, etcétera, esa idea de el coaching está siendo criticada por muchos youtubers, conocidos, gente que... Bueno, aquí vemos otro, por ejemplo, ¿sí? ¿Tienen razón? Sí. El famoso Carlos Muñoz, la crítica que se le está haciendo, dice, la oscura verdad de los coaches. Y bueno, si tú ves la crítica y tienes en mente al mainstream del coaching, tendrás que darle la razón. Estas 4 personas tienen un podcast denominado Herejes. Fíjate ahí, los 4 se están partiendo de risa del coaching, es decir, empiezan a comentar y a hablar cuestiones relacionadas con el coaching. Le llamaron aquí el sacerdotes del yo. Imagínate. Y gran parte de las cosas que dicen son ciertas, igual que me pasa con Rosarín, hay otras con las que yo no estoy de acuerdo, pero que van más allá de la crítica que están haciendo al mainstream del coaching. Sí, estamos totalmente de acuerdo con la crítica. Exactamente, la crítica, es así. Claro. Es así. Tenemos otro caso muy conocido, ahora está teniendo muchísima visibilidad, Pablo Salum, un argentino que desarrolló esto de la ley antisectas y que, bueno, de hecho, gracias a él, si no me equivoco, ahora lo han metido preso a uno de estos coaches gurú ahí de Argentina y tal. Y Salum es un crítico férreo del coaching. Él habla del coaching, ¿no? Aunque está criticando el mainstream coaching, ¿no? Y fíjate, aquí trabaja una persona que dice que fue coach y que se arrepiente. Claro. Sobrevivientes de la secta coaching pide disculpas, ¿sí? Recuerden que siempre aquí les dejamos el enlace. Y efectivamente, esta persona se dedicaba al coaching. ¿Saben cuál? Al coaching coercitivo, el que se llama como coaching coercitivo, que es el derivado también del coaching ontológico, aquel derivado de Werner Erhard, que hablamos el primer día, en la primera cápsula. ¿Sí? Y evidentemente él se arrepiente porque sabe el daño, enorme daño que ha causado. Si ustedes pueden escucharlo a Pablo, a los podcasts de Pablo relacionados con el coaching, y te hace ver la parte más dura y cruda de hasta dónde puede llegar la palabra coaching, ¿sí? Es decir, las prácticas que se meten dentro del término coaching, que debería de hacer reflexionar a más de uno. Y Leonardo, y solo sé que vamos con muy poco tiempo, pero el que crea que nosotros estamos disfrutando esto, como haciendo esta crítica y hablando del mainstream, es un disfrute, no, realmente es algo que, además de preocuparnos, nos entristece porque salpica a la verdadera disciplina. Porque la diferencia entre unas prácticas que manipulan, intervienen en la conciencia de la persona en diferentes grados, a un coaching que es ético y eficiente, que tiene como principio fundamental el respeto irrestricto de la conciencia del otro, que nosotros mismos sabemos que la gente que se interesa por el coaching o la sociedad no puede hacer esa distinción y también nos puede meter en ese saco, ¿no? Está claro. Pero para nosotros, por eso,
es importante divulgar lo que no está resuelto en esas asociaciones y que se decanten de una vez por todas a llamarse de otra cosa o a posicionarse de una manera explícita y decir que lo que hacen pues no es coaching. Así es, y todas estas prácticas, ¿a qué vienen? ¿Por qué ponemos estos ejemplos? Porque son ejemplos prácticos, reales, ya no solamente del ridículo que se está haciendo ante el mundo, sino del daño que se está causando a muchas personas precisamente por no tener principios. Y no hay forma de poder resolver este problema hasta que las asociaciones, hasta que los propios coaches, en lugar de hablar de principios y hablar de ética, de boquilla, fundamenten esa práctica, eso que ellos dicen que respetan, en el fundamento filosófico o teórico o científico que ellos proponen, y cómo esto lleva a una práctica verdaderamente ética. Claro. A mí no me vale que me digan, no, pero nosotros no. Claro, alguien va a decir, no, yo estudié coaching ontológico o yo hago coaching y yo esto no lo apruebo. Sí, fenomenal. Vete al fundamento filosófico o teórico de lo que te han enseñado y verás cómo eso no está condenado. Es decir, Claro, está no, permitido. Y no solo permitido, la consecuencia lógica en la que puede derivar tu práctica, si partiendo de ese principio, de la filosofía que hay detrás de la propuesta, es inevitable. Es decir, si por hacer un pequeño ejemplo, cuando yo era profesor del mainstream del coaching, yo me estudié la obra de Echeverría. Y hubo un momento... Lo tengo por acá. Y hubo un momento... ¿Este? ¿O ese? Ontología del lenguaje. Hay un momento cuando tú profundizas en la parte de la acción humana, que él habla de la acción y de la capacidad de acción, llegas a un punto en el que no puedes llegar a otro sitio que no sea el relativismo práctico. Totalmente. Y por lo tanto tú dices, bueno, aquí lo que me está diciendo Echeverría, desde un punto de vista lógico, si yo soy consecuente con su pensamiento, es, primero, que el alma humana no existe. Si el alma humana no existe, eso quiere decir que tampoco existen esencias, no existen realidades, no existe una naturaleza, y a la vez que todo va a depender del nominalismo o la construcción lingüística. Por lo tanto, yo podré hacer cualquier tipo de práctica siempre y cuando permita expandir la capacidad de acción de la persona. Y cuando yo llegué a eso, que fue tratando de hacer una exposición, o sea, una investigación para exponerlo a los alumnos, dije, oye, acabo de perder la referencia entonces de lo que hacemos, porque ¿cómo es esto de que el alma humana no existe y no existe la conciencia y todo se puede construir a través del lenguaje y la interacción con otros? Bien, Daniel, fíjate que esto que acabas de decir es precisamente el corazón de la crítica, que los espectadores tienen que entender que aquí estamos presentando las conclusiones, que los fundamentos los estamos llevando para que lean la teoría general, que nos encantaría meternos ahí y que precisamente Rafael Echeverría, el único libro de coaching que escribió fue este. Coach ética y coaching ontológico. Y tuvo que meter ética precisamente por las malas praxis que estaban trayendo, incluso prácticas que él mismo había diseñado. Yo esto lo hablé varias veces. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿ves? La irreverencia gentil, de la cual él mismo se arrepiente, ser irreverente, que era el inicio de la práctica de Werner Erhard, ¿te acuerdas? Que hablábamos de la falta de respeto, de tal. Bien, pues esa práctica se introdujo dentro del coaching ontológico. Y eso estaba produciendo daño. Ellos se dan cuenta, porque es evidente, o sea, un tonto se da cuenta de esto, y entonces dice, bueno, queremos remediar esto de alguna manera y vamos a escribir un libro sobre ética. Ahora, yo me he leído el libro entero y no resuelve el problema en ningún momento, porque no quiere cambiar su posicionamiento filosófico basado en esta historia que hemos visto desde Nietzsche hasta aquí, donde el relativismo del que habla Daniel es claro y patente y no va a cambiarlo porque es su posición de vida. Por lo tanto, no está resuelto el problema ético, no hay principio
sustentable que me permita a mí poder ejercer esta práctica o esto que dicen que es coaching ontológico o la ontología del lenguaje basado en una relación de ayuda para la transformación personal, no tiene principio susceptible de poder demarcar qué está bien, qué está mal, qué debo hacer, qué no debo hacer, porque va en contra de su propio planteamiento. Que planteamiento, por cierto, que no se enseña en los cursos, que tú te formas como coach ontológico, pero no te están formando en las bases, en la filosofía que verdaderamente hay detrás y la implicancia que tiene esto. Y voy a decir esto ya de manera muy clara. Todos los cursos de coaching ontológico es simplemente enseñarte una filosofía para una nueva interpretación de lo que significa ser humano. Eso ya no es una profesión. ¿Sabes? Claro, aquí ya te están enseñando, te están metiendo, y algo que si no profundizas en ello, luego la práctica que tú estás haciendo, aunque no entiendas la teoría, se va a corresponder con ella. Totalmente. Y ahí están todos los problemas que tenemos. Solo por poner un ejemplo de esto. Muchos coaches dirán, no, pero yo no soy relativista o yo no violento a mi cliente. Claro. No, pero sí está filtrado en la práctica cuando tú introduces una pregunta transformadora o una pregunta retadora, desafiando o haciendo a que el cliente ponga en duda su propia capacidad de generar conocimiento o le hace fundamentar los juicios. Todas esas prácticas están sustentadas en esa idea filosófica. Y te digo más, Daniel, muchos me han dicho, porque a mí me consultan coaches ya formados, claro, muy formados, y entonces, claro, y me dicen, no, mira, Leonardo, es que yo leyéndote, viendo lo que haces y tal, pues yo te podría decir que hago lo mismo, a lo mejor no exactamente igual, pero hago lo mismo. Pues entonces no eres coach con esa etiqueta. Entonces, si realmente estás diciendo que respetas de manera irrestricta la conciencia del otro, entonces tú no puedes llamarte coach ontológico o coach con PNL o coach con... No puedes, porque es totalmente contrario. O si haces una cosa, claro, estás rompiendo el principio. Y si sigues el principio, no puedes llamarte de esa manera. Lamentablemente esto está produciendo mucha confusión, muchos problemas. Las asociaciones no hacen nada al respecto. Tampoco creo que vayan a hacer, o sea, ojalá, pero ya no vemos que no tenemos esperanza de que esto vaya a cambiar. Nosotros en nuestra propuesta empezamos hablando de principios rectores del coaching basados, como Daniel sabe, en axiomas, ¿sí? Verdades autoevidentes que no se pueden contraargumentar sin contradicción. Aquí tenemos, sí, vamos a ponerlo en pantalla para que se vea, porque esta parte sí que es mejor verla, y si la puedes poner más grande en el otro con el cuadradito nosotros debajo, mejor. Aquí nosotros hablamos del axioma, bueno, aparece en la historia, ¿no?, de la filosofía, el axioma de la identidad, de la no contradicción, del tercero excluido, que no se pueden obviar. Claro. No se pueden obviar de ninguna manera. Son verdades que no se pueden contraargumentar sin contradicción y que por lo tanto se asumen como verdaderas sin posibilidad de decir lo contrario. Y hay otros axiomas que presentamos en la tesis propios del coaching ya, que tienen que ver con la conciencia, la existencia y la acción intencional, que nuevamente no se pueden contraargumentar. Estos principios, estos axiomas nos permiten desarrollar y fundamentar unos principios claros que no puede contravenir a la práctica del coaching. ¿Sí? El principio rector de la conciencia, el de la libertad, la confianza, la responsabilidad, el compromiso y la coherencia, incluso coherencia interna entre cada uno de ellos. Evidentemente, como siempre estamos diciendo, no podemos profundizar en cada uno de ellos, pero que sepáis que también de los axiomas se deducen una serie de categorías como la causal, la teleológica, la tecnológica, la psicológica, la axiológica, que tiene que ver con valores, la económica, la relacional, la organizacional, que nos permiten además, como vamos a ver en próximos episodios, poder definir incluso estructuras y procedimientos coherentes con la esencia, con la metodología, con todo lo que estamos hablando. Total. Si sin principios es imposible poder sostener ninguna práctica profesional, es que sinceramente en ese punto yo hasta estaría de acuerdo en que esto debería hasta prohibirse. Total. O sea, no se puede entender que una práctica profesional esté fundada.
ya no solamente por una cuestión ética, ya en todo sentido, que una práctica profesional está fundada en ausencia de principios, en eclecticismo metodológico, en falta de definición y demarcación, que realmente las críticas que han hecho al coaching mainstream y que nos comemos nosotros, lamentablemente, son ciertas y son por falta de principios. Nosotros, Daniel, resolvemos esto en la parte 2, especialmente en el capítulo 3 y en las páginas 505 a la 536. ¿Sí? Aquí nosotros definimos el fundamento científico de primera referencia. Ya van a ver luego que nosotros tenemos tres referencias de fundamentación científica. Este es el primero, donde fundamentamos por qué y cómo se articula el fundamento axiomático lógico deductivo, que va a ser la base, el sostén sólido sobre la cual se posa toda la propuesta sistematizada. Te soy honesto, este capítulo me ha dolido. O sea, este video de hoy me ha dolido. Me ha dolido porque, bueno, sabemos, tú lo acabas de decir, que no tenemos esperanza de que las asociaciones vayan a ser parte de la solución, sino que van a ser parte del problema. Y lo he conectado con algo que es muy cercano a mí, en el sentido de que, como claro, es tan ecléctico y tan... no hay ningún tipo de restricción, no hay ningún principio que te sujete, que, por ejemplo, yo conozco 2 coaches MSC que pertenecen a la ICF y tienen escuela y todo lo que tú quieras, y lo último que han anunciado es que ellas ahora hacen un tipo de intervención asociada al coaching en el que ellos son transhumanos. Ah. O sea, fíjate, pero yo sé que tú... A mí me da risa, pero obviamente claro, es doloroso. Pero imagínate cómo, es que inmediatamente conecto con el daño que le puedes hacer a las personas, porque todos los principios, o sea, todos los axiomas, Leo, que tú has mostrado, sabemos que esos pertenecen a hechos primarios de la realidad, es decir, ayudan de la naturaleza humana, ayudan a la persona a actuar coherentemente en la realidad para sobrevivir, ser feliz y florecer. Si tú te cargas todo eso, porque se lo cargan, con el transhumanismo está vinculado a la ontología y sobre todo a la ontología del lenguaje, pues dejas a la persona que vas a ayudar en un sitio totalmente perdido. Entonces, si a ti, si tú eres coach y te ha dolido, como a mí, este capítulo, te felicito, bienvenido. Tienes la responsabilidad individual y la capacidad individual de formarte, decantarte, definirte y mejorar tu práctica para derivarla a una práctica ética y eficiente. Aprovecho para dar las gracias a todas las personas que se están formando en la red del coach. Muchos son coaches ontológicos, muchos también son MSC, y ellos han reconocido el gran aporte de la teoría general para sentirse seguros y sentir que realmente pueden ayudar a las personas. Y ha sido una decisión individual personal. Yo lo dejo aquí, Leo. Tú, si tienes algo más que decir. No, nada más. Simplemente nos vemos mañana con un próximo capítulo. Te esperamos.